La guitarra en México se ha convertido en un emblema de nuestra música y cultura. Históricamente ha sido uno de los instrumentos más utilizados en nuestro país y hoy en día México es uno de los países en donde más se celebran concursos y festivales internacionales de guitarra en el mundo. Además de que contamos con uno de los pocos pueblos a nivel mundial cuyo principal oficio es la construcción de guitarras artesanales. Me refiero a Paracho, Michoacán. Mi nombre es Jesús Zaragoza Cadena y con este video me gustaría platicarte un poco acerca de cómo fue la llegada y el recibimiento de la guitarra en las tierras mexicanas. Cuál fue el papel que desempeñaba la guitarra en la música de la Nueva España, cómo fue evolucionando la guitarra y la música en México a partir de la llegada de los conquistadores españoles, y también platicarte un poco acerca de los primeros guitarristas y compositores, así como mencionar algunas de sus aportaciones más relevantes para el desarrollo de la guitarra mexicana. Por último, también me gustaría hacerte algunas recomendaciones de guitarristas mexicanos que tienes que conocer para que te empapes un poco de nuestra cultura musical, así como también una recomendación literaria para que podamos reflexionar acerca de lo que acontece en México. Así que empecemos. La historia de la guitarra en México comienza con la llegada de los primeros conquistadores españoles, y aunque son pocas las fuentes históricas que hacen referencia al desarrollo en cuanto a la función social de la guitarra en México, sí podemos observar cuál era su uso y su relevancia, por lo cual podemos deducir con cierto nivel de certeza el impacto que el instrumento tuvo en el desarrollo cultural de nuestro país. Muy bien. Comencemos recordando un poco cómo fue la llegada de los conquistadores españoles a México. Era el año de 1519. Los españoles ya se habían establecido en las islas caribeñas y Cuba era gobernada por Diego Velázquez. Hernán Cortés sería el encargado de liderar la tercera expedición a Yucatán, precisamente comandado por el gobernador Diego Velázquez. Sin embargo, debido a sus antecedentes y siendo advertido sobre las intenciones de Hernán Cortés, el gobernador de Cuba decide no enviarlo. Pero Hernán Cortés apresura su salida de las costas cubanas rumbo a Yucatán con 11 barcos y más de 600 hombres, desobedeciendo así la orden del gobernador. Esto es relevante traerlo a memoria porque fue precisamente en los viajes de Hernán Cortés a las tierras mexicanas en donde fueron traídos los primeros instrumentos cordófonos, que prácticamente no existían entre los instrumentos prehispánicos. Esto lo sabemos gracias a Bernal Díaz de Castillo, que relata que dentro de la flota de Hernán Cortés había músicos que tocaban la guitarra y otros instrumentos. Hoy sabemos que a México llegó específicamente la guitarra de 4 órdenes y la vihuela. También es importante recordar que muchos de los españoles que viajaban a América eran de clase baja o de clase media y viajaban precisamente con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. El viaje de Hernán Cortés lo llevaría a las costas veracruzanas y poco tiempo después a la Gran Tenochtitlán. Después de varias batallas, algunas alianzas y tras haber sido azotados con enfermedades importadas, el Imperio Mexica fue sometido y la conquista era consumada en 1521. Durante esa época, en España, la vihuela estaba profundamente asociada con la aristocracia, mientras que la guitarra de 4 órdenes tendía a gozar de mayor popularidad entre la gente común. Sin embargo, ambos instrumentos llegaron a México y jugaron un papel relevante durante la imposición cultural, pues fueron usados por los conquistadores españoles para enseñar doctrina, así como se hizo también con las diferentes expresiones artísticas, siendo las más utilizadas la imagen y la música. Poco a poco, los indígenas se tuvieron que ir adaptando a lo establecido por sus conquistadores. Comenzaron a ser parte de los diferentes gremios, por supuesto de los trabajos más duros o los menos valorados. Con el tiempo, se les encargó principalmente a ellos reproducir los instrumentos españoles y crear diferentes variaciones. La guitarra tuvo un buen recibimiento por el tipo de música que se tocaba en ella, pero al igual que pasaba en Europa, la guitarra se utilizaba más entre la gente común, mientras que la vihuela comenzaba a tener un papel muy importante en la música religiosa, sustituyendo a los acostumbrados instrumentos de teclado tan usados en el viejo continente, casi siempre acompañada de un arpa.
hecho que después repercutiría en la constitución instrumental de algunas de las agrupaciones de música tradicional mexicana. Ya para cuando llegó el siglo XVII, la estructura política, social y cultural de la Nueva España gozaba de cierta estabilidad. Los indígenas habían asimilado la cultura española y los conventos se habían consolidado como centros de enseñanza, por lo que fueron instituciones fundamentales para el desarrollo e intercambio cultural. Una vez asimilada la cultura, comenzó a darse un sincretismo cultural que propiciaría el nacimiento de nuevos estilos, tras la fusión de la música prehispánica heredada por los indígenas, de la música europea importada por los españoles y de la música africana que venía de la influencia cultural de los esclavos negros. Asimismo, se comenzaban a notar las diferentes variantes que se habían desarrollado a partir de los instrumentos españoles, que tenían características específicas de acuerdo a la región en la que más se utilizaban y habían sido desarrollados. En primer lugar, una vez que se estandarizaron las características de la guitarra barroca en Europa, también lo hizo en América, por lo que ahora teníamos como principales instrumentos de cuerda pulsada a la guitarra de 5 órdenes y a la vihuela. Sería a partir de estos instrumentos que los demás se desarrollarían. De manera general, las variantes se desarrollaron de la siguiente manera. En el centro de México podíamos encontrar 2 instrumentos que se destacan, la guitarra con cheros y la tuba. En Morelos, el bajo quinto. En Michoacán, el cirincho, la guitarra de golpe, la guitarra tuba y la guitarra séptima. En la zona huasteca, la jarana huasteca y la quinta guapanguera. En Veracruz específicamente, la jarana, y en Chiapas, la chamula. Cabe resaltar que según algunas fuentes, la guitarra séptima fue por mucho tiempo el instrumento más popular en las tierras mexicanas, tanto que incluso era conocida como la guitarra mexicana, exactamente por las mismas razones que la guitarra actual sigue siendo un instrumento muy popular, o sea, por su accesibilidad, por su portabilidad y por la facilidad de aprendizaje para tocar canciones o música popular. Fue hasta el siglo XVIII que se comienza a profesionalizar la enseñanza musical mediante la creación de escuelas y conservatorios especializados en el viejo continente, lo cual no tardó mucho en imitarse en México y la guitarra comenzó a tener un lugar en la música de concierto. Aunque para este punto la guitarra ya era muy popular y usada en muchos ámbitos de la vida cotidiana, la música mexicana empezaba a adquirir su carácter particular. Este fue un tiempo de mucha creación de obras para guitarra, lo que en un futuro ayudaría a definir en gran manera la esencia de la música tradicional mexicana. Y fue precisamente por esta razón que a mediados de este siglo la Iglesia decide restringir el uso de la guitarra durante la liturgia, así como también de los demás instrumentos de cuerda. Ahora haré mención rápidamente de algunos de los primeros métodos de guitarra que se encontraron en tierras mexicanas. El primer tratado de guitarra que se conoce en México aparece durante el siglo XVII. Fue escrito por Juan Carlos Amat en 1586 y era un método de guitarra española y bandola. Por otro lado, el primer método de guitarra escrito en América fue escrito en Veracruz en el año de 1776 por Juan Antonio Vargas y Guzmán. Con respecto a este método, fue en Chicago, Illinois, en el año de 1947, en donde se encontró el primer ejemplar. Se sabe que fue escrito en Veracruz por las diferentes ediciones que encontramos de este documento. Se sabe que él era originario de la ciudad de Cádiz, en España, y posteriormente viajó a América para vivir en la ciudad de Veracruz. Algo que también es importante mencionar es que algunos de los primeros métodos fueron dedicados específicamente para mujeres. Durante esas épocas se dio mucho la creación de escuelas exclusivas para mujeres en donde se les enseñaban diferentes disciplinas, entre ellas la música. Uno de los instrumentos más populares, por supuesto, era la guitarra, y esto ayudó a que las mujeres también pudieran aportar al desarrollo del instrumento en México. Lamentablemente no hay mucha información acerca de las guitarristas y compositoras mexicanas de aquellos tiempos, ya que sus aportes culturales eran poco valorados. Pero di con un documento que creo que te puede parecer interesante si quieres saber más al respecto, que te dejaré en la descripción de este video. En 1810 inicia la independencia y por lo tanto una nueva fase en la historia mexicana,
Los cambios culturales, políticos, económicos y la influencia internacional desemboca en una nueva manera de pensar en el mexicano. Comienza a haber por esta época una división con respecto a la música escuchada de acuerdo a las diferentes clases sociales. Las clases altas, por ejemplo, solían escuchar la música que provenía de Europa, e incluso algunos compositores mexicanos trataban de imitar las tendencias europeas. En cuanto a la música popular, comenzaron a definirse las tendencias tradicionales, de acuerdo a cada una de las regiones en las que se desarrollaban. Nacen los jarabes, los sones, los corridos y la música ranchera, así como también se definen algunos conjuntos instrumentales, como por ejemplo el mariachi. Cuando en 1820 la nueva guitarra de 6 cuerdas simples, configurada por el guitarrero Antonio de Torres, se corona como la guitarra más utilizada en España, no tardó en llegar a México, y era claro que estaba destinada a convertirse en emblema nacional de la música tradicional. Ahora hablemos un poco acerca de los pioneros de la guitarra mexicana. Aquellos guitarristas y compositores cuyo legado fue de gran relevancia para el desarrollo de la música nacional. En primer lugar, podríamos mencionar al que es considerado el primer compositor mexicano-americano de la historia. Me refiero a Manuel Ignacio Ferrer. Él nace en La Paz, Baja California, en una familia de músicos. Comienza a tocar la guitarra desde los 4 años y a los 18 decide viajar a la Alta California, en donde estudiaría guitarra con un sacerdote. En 1850 se establece en San Francisco y debuta como concertista. Manuel Ignacio Ferrer se desempeñó como guitarrista, arreglista y compositor. En su obra se escucha una gran influencia del folclore mexicano y sajón, que también combina con algunos de los temas más populares de las danzas europeas. Publicó un compendio de composiciones y arreglos para guitarra y lamentablemente no pudo terminar el segundo volumen, pues justo cuando se encontraba trabajando en él, falleció en el año de 1804. Manuel M. Ponce nace en Fresnillo, Zacatecas en el año de 1882, siendo el 12º de sus hermanos. Fue integrante del coro infantil del Templo San Diego de Aguascalientes, ayudante de órgano, y en el año de 1898 se convirtió en el titular de este instrumento. Estudió con Vicente Mañas, Eduardo Gabrietti y Paulo Bengardi en la Ciudad de México. Después ingresó al Conservatorio Nacional de Música y en 1904 cursa estudios superiores en la Escuela de Música de Bolonia, en Italia, con Enrico Bossi y Luigi Torchi. Posteriormente en Alemania estudia también con Martin Krauss. Desde su regreso a México se dedica a la enseñanza, a la composición y a dar conciertos. Fue su interés por escuchar al guitarrista español Andrés Segovia en México que comienza una amistad con él después de haber publicado una nota crítica en donde elogiaba al guitarrista español. Segovia le ayudaría posteriormente a componer para guitarra, siendo su primer pieza la Sonata Mexicana. Manuel M. Ponce murió en abril de 1948. Alfonso Moreno. Alfonso Moreno es un virtuoso guitarrista y compositor. Comienza sus estudios musicales desde los 4 años. Cursa las carreras de violín, composición, dirección de orquesta y guitarra. Gana el primer lugar en el Concurso Internacional de Guitarra de París en 1968. En 1995 funda la Orquesta de Guitarras de Jalapa. Ha realizado más de 50 transcripciones, entre las que destacan el concierto número 1 de Niccolò Paganini. Alfonso Moreno también se ha desempeñado un poco como docente y partiendo cursos magistrales. También ha dado recitales para ensambles de cámara y como solista para grandes orquestas sinfónicas. Gonzalo Salazar. Gonzalo nace en la Ciudad de México en una familia de artistas y es ahí donde comienza sus estudios musicales bajo la tutela de su tío y primer maestro Gonzalo López Godina, autor de La mecánica de la guitarra. Posteriormente ingresa al Conservatorio Nacional de Música, en donde se gradúa con mención de honor. También cursó la carrera de intérprete en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México. Cursó estudios de composición con Salazar Contreras, estudios de teoría y técnica del continuo en el Laboratorio de Composición del Dr. Julio Estrada. Gonzalo Salazar debuta en una de las 3 principales salas de concierto de todo el mundo en la ciudad de Ámsterdam.
Gonzalo Salazar es uno de los más importantes promotores de la música latinoamericana para guitarra. Ha sido invitado especial por numerosas sociedades de guitarra y se ha presentado en las mejores salas de concierto de todo el mundo. El papel que tiene la guitarra en la música tradicional mexicana es de gran relevancia, por lo que su estudio siempre nos ayudará a apreciar mejor la herencia cultural que tenemos hoy en día. Me resulta interesante ver cómo nuestra cultura es fruto de grandes aportaciones, aunque la realidad es que también lo ha sido de grandes tragedias. Prácticamente hemos construido nuestra cultura desde las ruinas de épocas oscuras, haciendo lo posible por preservar la esencia que nos caracteriza como pueblo mexicano, esa alegría, pasión y buena vibra. El amor, la empatía y la solidaridad es lo que nos ha mantenido unidos en los momentos más difíciles. Que este mes patrio sea un tiempo para recordar y celebrar esos grandes acontecimientos que nos han hecho sentir orgullosos de ser mexicano, pero también de reflexión sobre los problemas y deficiencias que es necesario tratar en nuestro país y que no pueden esperar. Y para finalizar, estos son los guitarristas mexicanos que tienes que conocer. Sé que van a faltar muchos y muy buenos. Yo he tratado de hacer una selección de los que me parece que tienen una propuesta musical muy interesante, un estilo del cual podemos aprender, que han impactado la historia de algún género en nuestro país o que son grandes promotores de la música mexicana. También he descartado a todos aquellos que no han nacido en nuestro país. Así que sabiendo todo esto, comencemos. En la guitarra clásica mexicana tienes que conocer a Ernesto García de León, a Julio César Oliva, a Raúl Zambrano, a Cecilio Pereira y a Gerardo Tames. En la guitarra tradicional mexicana tienes que conocer a Chucho Navarro, a Antonio Vibriesca, a Chucho Rincón y a Eric Romeo Mora Mota. Como promotoras de la música tradicional mexicana en combinación con otros géneros, tenemos a dos grandes guitarristas mujeres. Ellas son Rosalía León Oviedo y Gabriela Quintero. Como exponentes de la trova nacional tenemos a Fernando Delgadillo, David Haro, Nicho Hinojosa y Gerardo Pablo. Los siguientes guitarristas podríamos catalogarlos dentro del género rock, aunque la verdad es que son muy versátiles y todo eso se escucha en su manera de tocar. Su estilo es impresionante. Ellos son Carlos Santana, Julio Revueltas, Javier Batis, César Huesca, Tonio Ruiz, Ito Coutinho, Hugo Loyo, Óscar Vallejo, Luis David Arriola, Paco Errejón. Entre los guitarristas yaceros en México tienes que escuchar a Francisco Lelo de la Rea. Dentro del mismo género pero tirándole mucho a lo experimental está Alex Otaola. Para todos los amantes del metal tenemos a Raúl Fernández El Greñas, a Dino Cázares y a Cynthia Blackett. Y por último tenemos a dos guitarristas y cantautores con un estilo muy personal. En primer lugar, David Aguilar y en segundo lugar, Eric Canales. Y como recomendación literaria para reflexionar acerca de lo que ha acontecido y acontece en nuestro país, te recomiendo una serie de publicaciones que ha hecho el Colegio de México titulada Los grandes problemas de México. Y hasta aquí el video del día de hoy. No olvides que te dejo todos los links al respecto de estos temas en la descripción, así como también un link a una playlist de Spotify para que puedas escuchar la música de todos estos grandes guitarristas mexicanos. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Me gustaría saber qué te pareció todo lo que vimos, y si tú conoces algún gran guitarrista mexicano que tenemos que conocer, por favor, comenta.